Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Un tiempo nuevo llegó. En casa de presencia. ¿Cuántas veces te he buscado solo por necesidad? Sin pensar quedarme aferrado a tu voluntad. ¿Cuántas veces he venido solo para recibir? Sin siquiera darte gracias porque puedo existir. Solo buscaba el beneficio de saber que me amabas, sin buscarte con el corazón. Pero no vengo a pedir, te vengo a ofrecer. No vengo a rogar, te vengo a adorar. No vengo a suplicar que me bendigas, vengo a entregar toda mi vida. Vengo a morir en el altar. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Y me daba cuenta que este es el pensamiento común que todos tienen, que conforme a la necesidad que yo tengo, según mis emociones y mis sentimientos, yo quisiera venir aquí y que Dios me dé la palabra que yo necesito para tener la tranquilidad que yo creo que es la tranquilidad. Y entonces venimos con aquello de cuando la gente dice, yo espero que Dios me hable en lo que yo necesito y que Dios se amolde a lo que yo estoy pensando, para que Él para que yo me sienta satisfecho según lo que yo creo que necesito. Entonces lo único que yo platicaba con ellos era, lo que necesitamos es abrir nuestros oídos y escuchar qué Dios pide de nosotros. Y en medio de la situación que estemos, seguir avanzando, alinearnos y conocer la voluntad de Dios. Porque el que viene triste por ¿qué les dijera yo? Por desánimo, digamos, él quiere recibir una palabra que le haga sentirse animado en sus sentimientos o en sus emociones. Y la palabra de Dios a lo que nos anima es a buscarlo a Él, a impulsarlo a Él y a perfeccionarnos con Él. Y entonces nos damos cuenta cómo el mundo tiene ese tipo de pensamiento donde la gente dice, sí, es que yo lo que quiero es llegar y que Dios me hable en lo que yo digo que necesito que Dios me hable. Ahora, que necesitamos a veces una palabra de paz, por supuesto. Que a veces estamos tristes y necesitamos que encontrar una palabra por la tristeza. Todo eso lo vamos a encontrar ahí, pero no para salir del estado emocional, sino nos va a mostrar la palabra para seguir avanzando en el llamado de ser discípulos. Yo creo que ustedes, el llamado a ser discípulos y el de hacer la voluntad, y ya es así como que sí, ya sé que ahorita lo dice, no pasan 2 minutos y lo va a volver a decir. Ya serían casi 6 años y medio de estarlo diciendo. Pero bueno, entonces, la palabra que hoy recibimos y lo que siempre oramos y buscamos es que el Padre nos hable para que sigamos perfeccionándonos como discípulos. Amén. Entonces lo que estamos leyendo, miremos aquí pues la revelación del Señor. Esta es una parábola que de las muchas que hemos aprendido, yo ya lo he predicado otras veces, pero las otras prédicas me he centrado en la parte final. Hoy me voy a centrar en la primera parte. Y es importante el que podamos ir descubriendo cada vez en el mensaje la voluntad del Padre. Entonces miremos los detalles. Lucas 12:13 dice, le dijo uno de la multitud. Ya sabemos que hay una multitud siguiendo a Jesucristo, pero tenemos nosotros claro el entendimiento de quién es la multitud, qué es la multitud. La multitud es aquella que no desea comprometerse, que no desea hacer o seguir la voluntad del Padre, sino que le va siguiendo porque lo que éste habla es interesante y porque va haciendo milagros o porque va haciendo sanidades, y yo necesito una sanidad y necesito un milagro. Entonces cuando entendemos aquí en la parábola lo que está hablando este de la multitud, nos damos cuenta de dónde está su corazón. Y viene la pregunta para nosotros para decir, ¿y yo aún tengo corazón de multitud? Y es lo que nos va a testificar esta palabra. ¿Y yo aún pienso como las multitudes, o ya pienso como los pocos, o ya pienso como los entendidos, o ya pienso como aquel a quien verdaderamente se le ha revelado la palabra de Dios? Porque dice, le dijo uno de la multitud y luego le dice maestro. Entonces cuando le dice maestro te estamos reconociendo que lo que tú digas así va a ser. Tú eres el que sabe, nos sometemos a lo que tú digas porque tú tienes conocimiento, tú tienes magisterio, porque tú estás en una posición en la que nosotros nos vamos a someter a lo que tú dices. Entonces le habla uno de la multitud y le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y esto es justo lo que les decía ahorita, es que yo llego a la iglesia y quiero que Dios me hable en la necesidad que yo tengo. Porque entonces este está pidiendo la manifestación de la palabra para que su hermano le parta la herencia. Señor, yo te pido que Josías done la guitarra, ¿verdad? Pero si viene y la toca todos los domingos, sí, pero queremos que sea de nosotros, que no sea de él. Esto es palabra de Dios. No me van a contestar lo que si me contestan, si es Entonces vemos a uno de la multitud que le está diciendo a Jesús, usa la palabra para lo que yo quiero, para lo que yo creo que necesito. Que mi hermano, bandido, se quiere quedar con todo. Y tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios bárbaro. Dice,
Kung Fu Panda. Tú eres un Dios bárbaro. Entonces dile a este, porque tú eres maestro, él te va a oír, él te va a hacer lo que tú le digas, y entonces que parta conmigo la herencia. Y es una preocupación que tiene él en el sentido de nos puede pasar a los hijos. ¿Será que nos van a dejar a todos algo y nos van a dejar cabana? ¿Y será que yo puedo escoger? ¿Y será que, porque tenemos una, como decimos por ahí, un ojo en lo espiritual y un ojo en lo material, decía por ahí alguien? Entonces siempre tenemos algún tipo de interés sobre aquellas cosas que creemos que nos van a corresponder. Pero entonces y otra vez el punto, siendo de la multitud, claramente dice, no es entendido, pero sí está buscando a Dios. Está buscando justificarse con Jesucristo para que le diga, te reconocemos y danos una palabra, y utiliza la palabra para hacer lo que yo quiero. Y aquí viene la pregunta obligatoria. ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor para que Él haga lo que nosotros queremos? Como Y si eso sucede o ha sucedido, no es para acusar a nadie, pero es para decir, aún tengo corazón de multitud. Aún soy de los muchos y necesito ser de los pocos, de los entendidos. ¿Amén? ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, pues que el Señor los bendiga, esta es la palabra. Entonces, toda la palabra que hemos podido aprender este tiempo, todo lo que hemos meditado nosotros, no lo que hemos predicado de aquí o lo que hemos transmitido, sino lo que nosotros al tomar la Biblia hemos aprendido, ¿para qué usamos esa palabra? Porque así como la está usando y le está pidiendo a Jesucristo que convenza al otro de lo que él quiere, a veces la usamos también para justificarnos, aunque no tengamos justificación. Y es muy común ver gente porque todos lo hemos testificado, que hace cosas malas y que habla de mala manera y que se expresa de manera soez, y después dice, y porque mayor es el que está conmigo que el que está con ustedes, y le vuelve a soltar la palabra soez. Dice uno, pero ¿hasta dónde llega la incapacidad de la programación de este mundo o del engaño, que la gente no se da cuenta de que eso es hablar la palabra de Dios en vano? Y hablar la palabra de Dios en vano tiene consecuencias. Pero la gente así como que ahí voy, la dicen y se sienten todos, y somos hijos de Dios, y yo uso la palabra a mi favor. Entonces, diga mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, la herencia decimos que es una heredad, y esto ya lo hemos hablado varias veces. Es algo que le importa, es algo valioso, es algo que estaba esperando, es algo que posiblemente él cree que necesita, y es algo que a él le va a dar posiblemente tranquilidad. Nosotros acá tenemos una manera de pensar, y está bien, no está mal, donde uno dice, si yo tengo casa propia, me siento más tranquilo que estar alquilando. Igual voy a pagar la otra y voy a pagar esta, y tengo que conseguir el dinero para pagar cada mes. Pero emocionalmente uno dice, yo estoy más tranquilo si tengo casa propia. Y nos dirigimos hacia eso. Y está bien. Pero si alguien no la puede tener, que no se afane por eso. Que trabaje, que se ocupe, que haga lo que tenga que hacer, pero no puede pasar afanado con que no tiene, porque entonces eso va a tomar control de él y solo en eso se va a ocupar. Y como decimos, ya no va a poder apreciar el resto de las cosas que debe apreciar o vivir como debe vivir. Porque entonces todos creemos, y de alguna manera está bien que tener las cosas propias es lo correcto, y la verdad que está bien. Pero no deben producir el afán en nosotros de que si no las consigo yo no soy nadie, que si no las tengo yo no tengo valor, que si todos tienen y yo no, yo estoy en una situación que no corresponde. Porque miren, al final, cuando llegue el día de que el alma se separe de nosotros, todo se va a quedar. Entonces, si vamos a trabajar por tener cosas, que sea con gozo, que sea con alegría, que sea con sabiduría, pero que no definan nuestra relación con Dios. Entonces, está pidiendo que por favor la herencia se defina, pero si es uno de la multitud el que está hablando, ¿a qué herencia se refiere? Si me van a dejar casas, carros, sueldos, punto. Porque aquí inmediatamente hacemos la relación con la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la heredad o la herencia que recibió el hijo del padre pródigo? Recibió la herencia del Espíritu. Pero se está refiriendo a la herencia de aquí, a la de este mundo. David ya quiere
que el laboratorio cuándo me va a quedar. Ya que me lo firme, yo te lo alquilo. Yo te lo rento cada mes. Ya Alison ya está bueno, los papeles de todos, no, nosotros somos de la finca. ¿Y la finca cuándo me la van a dar? O sea, porque ya me la prometieron. Y yo se las dejo y se las alquilo, solo quiero que ya esté firmado todo. Y no pasa nada. Y a eso se refiere de la multitud. Mis hermanos aquí ya se han entendido, yo lo sé, es un comentario de antes. Entonces en el verso 14 Jesús le dice, mas él dijo, aquí es la manifestación de la voz, siempre lo entendemos así, hombre. Y al tener esa expresión le está diciendo, te falta ser espiritual, tú no entiendes mi obra, tú no entiendes lo que yo voy a hacer y te estoy ubicando en tu lugar. Entonces dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿En qué momento Jesús llegó y dijo, yo vengo aquí para ocupar el trono de Herodes, o sí, era Herodes en ese tiempo, el trono de Herodes, y yo les voy a hacer justicia, y yo soy el que va a gobernar, ese gobernador que ustedes esperan, yo soy, y ya vine? Entonces la gente tenía esa mentalidad. ¿Por qué tenía esa mentalidad la gente? Porque eso era lo que se enseñaba, y eso era lo que se predicaba. Entonces Jesús viene como a lo verdadero y les dice, el problema que tú tienes, o el afán que tú tienes, yo no soy el que te va a resolver eso. No esperes de mí eso, porque yo no vengo a resolverte eso. Y lo digo de nuevo y no me lo vayan a malinterpretar. Señor, ¿y cuándo voy a tener mi casa? Eso no me corresponde a mí. O ponte a trabajar. Señor, ¿y cuándo voy a viajar por el mundo? Mira, eso no me corresponde a mí. Ponte a trabajar. Sin embargo, para que suavizar el asunto, dice la palabra que conforme nuestro espíritu crezca, nuestro espíritu se va madurando, nuestro espíritu va avanzando, el Señor también concederá peticiones de nuestro corazón, que primero siguen siendo espirituales. Entonces Jesús dice, ¿quién les dijo a ustedes o quién me ha puesto a mí como juez según la justicia de ustedes? ¿Quién te dijo a ti que yo vengo a decir cómo se parte la herencia? Y claramente le está diciendo el Señor, yo no vengo a eso. Y tú no has entendido mi palabra, no has abierto el oído para saber qué es lo que yo estoy enseñando o predicando, y sigues hablando con necedad. Y si nosotros a veces en nuestras oraciones seguimos entrampados o empantanados en ese tipo de peticiones, no hemos aprendido nada. O sea, tenía días de no decirlo, ya había dicho que le iba a bajar un poquito, pero no hemos aprendido nada. Seguimos con eso. Sin embargo, cuando nosotros testificamos como cristianos, somos conocedores de la palabra y actuamos conforme a la palabra de Dios dice, ¿quién no quisiera hacer negocios con nosotros? ¿Quién no quisiera hacer negocios con un cristiano si es honesto, si no hace cosas malas, si es puntual, si trabaja como debe ser? ¿Por qué un cristiano no debería prosperar? Debería hacerlo aún materialmente. A los clientes les debería dar gusto llegar con nosotros, porque no hay mejor gente para negociar que con nosotros. O debería haber. Pero lo que ha pasado es que aquellos que acabo de decir, que dicen la palabra de Dios en vano, han ensuciado el evangelio. A tal grado que la gente dice, yo hago negocios con cualquiera menos con evangelios. Menos con cristianos. ¿Por qué? Porque no se levantan a tiempo, porque no son puntuales, porque para todo le echan a Dios a uno encima y no son honestos y no son cabales. Y esa es una triste realidad que nosotros con nuestro testimonio debemos cambiarla. Porque no vamos a llegar con la gente, haga negocios conmigo porque yo soy cristiano. Él se va a dar cuenta y va a decir, con este me conviene, este siempre está de buen ánimo, este sale a hablar con la gente y vende, este sale a entregar cosas y las entrega y se regresa, no se queda perdiendo el tiempo. Y por eso es que para nosotros debería ser fácil ir caminando por este mundo, prosperando con aquellos que si nos conocen como verdaderos, o si nosotros testificamos como verdaderos, todo el mundo quisiera hacer negocios con nosotros, o reunirse con nosotros, o platicar con nosotros. Yo después del trabajo que dejé mejor digo en el año 16, me seguí reuniendo con unos amigos, pero estos mis amigos, todos eran mal hablados, sobre todo que nadie decía malas palabras, pero llega un jefe que era mal hablado y todo el mundo se soltó porque ya el jefe daba la línea, digamos, pero yo no.
Y teníamos un lugar donde regularmente al salir de trabajar nos íbamos a cenar, que era un comedor de mala muerte. Le decía yo a mi familia que Evelyn no me la conocía hasta que una vez la llevé y solo entró y vámonos. Pero la carne era rica y era barata. Y era el único lugar abierto los viernes a las 11 de la noche donde podíamos llegar a cenar. Entonces, después de haber salido, nos reuníamos con estos mis amigos y ya solo todos salíamos de los trabajos diferentes que teníamos y nos juntábamos a cenar ahí. Y una vez se para un señor y nos dice: miren, los felicito, dice, habíamos 4, los felicito, dice, porque se ve que son buenos amigos, se ve que disfrutan un montón y se matan de la risa, y también me doy cuenta de que ya no trabajan juntos. Dice uno: chica, ¿y este qué? Poniendo el oído con nosotros en la par. Pero lo que me llamó la atención, y se los digo con humildad, entonces dice: y miro que todos son mal hablados menos él. Y me señala: espérese, le dije, así no. Espérese que agarre, no. Entonces dice: todos son mal hablados menos él, pero nadie le dice nada a él, ni él les dice nada a ustedes, porque están compartiendo. Entonces el objetivo es, a lo que me refiero es, la gente se tiene que dar cuenta de que nosotros, de que la gracia de Dios está en nosotros, y no nosotros decirle: sí, yo soy cristiano, miren, y yo estoy sentado aquí y yo no digo malas palabras. Entonces de esa manera la gente tiene que decir: yo quiero acercarme a este, yo quiero ser amigo de este, de él o de ella, yo quiero juntarme, porque la verdad que estos son de otro nivel, estos son eternos. Esto es toda la carga emocional que el mundo pone encima, a estos se les va por los lados y no les cala, no les pega. Siempre los veo con una sonrisa, siempre los veo con ánimo, siempre los veo, porque no estamos blindados a las cosas que pasan. A pesar de todo, siempre los veo para adelante, siempre los veo con ánimo, siempre los veo agradecidos. Pero entonces, de nuevo, regresando. Entonces dice Jesús: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? Y lo que pasa es que entonces las multitudes oyendo a Jesús, pero como ellos están en su necesidad, no están escuchando el mensaje, sino que están pensando cómo adapto lo que éste dice para que mis sueños, mis ideas se hagan realidad, para que mi hermano haga lo que yo quiero que se haga, que es que repartir la herencia. Y miren lo que viene después. ¿Por qué te está pidiendo en lo natural? Está diciendo: Jesús, yo quiero que tú convenzas a mi hermano en lo natural. Y la obra de Jesús es espiritual. La obra del Señor es espiritual. Y cuando el espíritu es renovado, ha surgido, es entendido en nosotros, entonces nuestro espíritu se impone sobre lo natural. Entonces la obra natural se vuelve buena, la obra natural se vuelve bendecida, porque lo espiritual está sobre este. No es de que abandonamos uno por sobre lo otro, sino que el mundo pide que seamos naturales con un espíritu apagado, pero el Señor nos dice: despierta tu espíritu, despierta lo verdadero, despierta a lo que la palabra de Dios dice, para que esto domine nuestro cuerpo, domine nuestras finanzas, domine nuestro carácter, domine nuestro trabajo, y se imponga la palabra de Dios sobre nosotros, o encuentre lugar. Entonces en el verso 15 dice: y les dijo, y esto es importante porque Jesús está hablando con el de la multitud, le dice el de la multitud: ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Pero luego dice ahora en plural: les dijo, se voltea y les habla a todos de lo que está pasando aquí. Y lo primero que dice Jesús es: mirad. Amén. Yo también. Miradles. Lo que está diciendo, y entendemos en el valor de la parábola, es: deben abrir sus ojos. Ahora me volteo para todos, y el que va a entender el mensaje, el que lo va a recibir, es aquel que tiene apertura de ojos, es aquel que puede ver en lo espiritual, es aquel el entendido, es aquel que puede conocer y recibir verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, antes de seguir, yo debo aquí de nuevo, todos debemos detenernos y decir: y yo tengo apertura de ojos, y mis ojos han sido abiertos. Adelante, bienvenido. Adelante, bienvenidos. Entonces, y mis ojos han sido abiertos, y yo soy este que ahora que Jesús, porque Jesús dice: mirad, y lo que va a decir después solo lo van a entender los que ven. Los que no ven no lo van a entender.
Me van a hacer hablar más fuerte cada vez. Háganse más para acá. Más. Entonces Jesús les dijo, ya le habla a todas las multitudes, pero el único que va a recibir el mensaje es el que tiene la capacidad de ver. Amén. ¿Me doy a entender? Si vemos, mis hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 9 versículo 7. Esta es una parábola de esas que uno dice, bueno, yo digo poderosas, pero poderosas. Y les voy a invitar a que la lean toda. Yo la he predicado unas 3 veces por partes, y en un discipulado la dimos completa, y es poderosísima por lo que ahí dice y por la transformación que vemos de este hombre. Pero nos vamos a ir a la parte que me ayuda hoy. Juan 9:7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Está hablando del hombre ciego de nacimiento, el que no miraba, y después de este momento que leemos, regresa viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo que está pasando aquí es que cuando este regresa viendo, miren, este está el rostro le cambió, es otra persona, y ahora tienen duda, pero este era aquel que se sentaba aquí y que nosotros le dábamos un quetzal cada 6 meses. Este es aquel que aquí le traían panes y ya viene otra vez a pedir pisto a ese era. Pero ahora que lo veo que ya no está, porque miren, ya no está en el suelo, ya no está sentado, ya no está pidiendo limosna, sino que ahora está de pie, ahora está viendo, y es más, y me imagino que cuando él se les quedaba viendo, ellos hasta miraban para otro lado, porque no les cabía que este podía ver. Entonces ellos empiezan a dudar y a decir, pero este no es el que nosotros conocíamos. No es el que estaba postrado, no es el que dependía de otros, no es aquel que mendigaba, sino que ahora que mira, nos produce un asombro enorme. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora ve. Cuando la palabra de Dios produce en nosotros ese despertar, de tal manera que los ojos, que son las ventanas de los cielos, han podido ser reveladas, y conocemos el valor de la palabra y lo ponemos por obra, mis hermanos, en ese momento vamos a ser otros. Vamos a ser los espirituales. Y la gente lo va a notar. ¿Y a este qué le pasó? ¿Y este qué tiene? Y yo no sé, pero este ahora dice algo y todos le hacemos caso. Antes no lo escuchábamos y ahora sí lo escuchamos. Antes no nos importaba su opinión, ahora sí nos importa. Porque habla con cierta sabiduría, habla como si supiera las cosas. Y el que conoce y medita la palabra de Dios, sabe las cosas. Es que este no reacciona con enojo como todos, porque conoce la palabra de Dios, porque ahora ve. Estos días que me ha tocado estar viajando seguido para Guatemala, ese viaje lo hacía yo en 2 horas y cuarto antes. Hoy son hasta 5 y 6 horas. Y empiezo, y como vamos en el chat con mis compañeros de trabajo, y algunos ya desesperados, y les digo yo, pero es que vos nunca te desesperas. Es que ya sé, es que ya veo. Es que nunca reclamas, es que ahora ya veo. Antes no veía, era ciego de nacimiento, pero ahora ya veo. Y el reclamo solo va a producir contaminar mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aprovecho. Pongo música, pongo audiolibros, pongo la Biblia en audiolibro para que me vaya. Aprovecho para aquellas cosas que justo el tiempo no me deja, y esas 3 horas de carretera sí me deja hacerlas. Inclusive hasta saco la compu y a veces he hecho las prédicas ahí, los bosquejos. Si ya el Waze me dice que voy a estar 3 horas parado en un lugar, aprovecho el tiempo, que quizás en otro momento no podría tenerlo. Pero ahora, ¿por qué en nosotros ya no sucede una reacción de decir que las carreteras, que nuestro gobierno y todo? Porque vemos. Y ese es un termómetro que nos debe servir a cada uno para saber si la palabra tiene lugar en nosotros o no. Para saber si vemos y si hemos escuchado, o si aún somos aquellos que queremos que el Señor use su palabra en beneficio de los sentimientos, de las emociones, de las cosas que nosotros creemos que son las importantes. ¿Amén? ¿Me voy a entender? Entonces,
Los vecinos y los que le habían visto que era ciego, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y en el verso 9, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero miren la declaración que hace el ciego. ¿Qué les dice después? Y él decía, yo soy. En la eternidad, esa declaración es poderosa. Él está diciendo, ahora aquel y yo somos uno. Yo he encontrado la comunión con el Señor y yo soy. Era lo mismo que pasaba con Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista tenía la voz. Decía, yo soy la voz. Él es la voz que clamaba en el desierto, que clamaba en ese lugar de prueba para declarar lo verdadero, para preparar el camino del Señor. ¿Y aquí cuántos son cristianos? Nos paramos y yo soy. No porque yo lo diga, no porque yo quiero encontrar una posición, sino porque el testimonio, o sea, esto no lo tenemos que decir verbalmente, sino porque el testimonio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar, declara y confiesa que nosotros somos uno con Él, sin necesidad de abrir nuestra boca. Pero cuando están en medio de esa situación, ¿será que es? ¿Será que no es? ¿Era más colocho? ¿Es que era más alto? ¿Es que nunca lo vimos parado porque siempre estaba en el piso? Pero es que era ciego de nacimiento, es imposible que pueda ver. Recuérdense que hasta los discípulos titubearon porque decían, bueno, ¿y la culpa de dónde viene de estos? Porque alguien tiene que pagar el pato de que este sea ciego de nacimiento. Y Jesús está en otro rollo, así como que no han entendido de lo que se trata. Pero cuando este ve, es otro. Y la gente hasta se atemoriza de eso. Es que era uno que estaba aquí y ya lo teníamos controlado, ya lo teníamos a nuestro gusto. Pero ahora ya no podemos. Gracias a Dios por el aire. Enciende solito, si no me hace bien, me hace hacer solito. Si no, me hace favor, tal vez, Robert. Ay. Vamos a ver. Entonces, cuando este ve, ya no es aquel al que dominábamos, al que teníamos a nuestro antojo, al que manipulábamos, sino que hasta temor causa que este regresa siendo otro que el que se fue a lavar. Y nosotros debemos ser aquellos a quienes la palabra de Dios pueda testificar en nosotros que ahora vemos. Y por eso las cosas de este mundo, aunque siguen atacando, siguen haciendo su obra y sigue buscando el manipularnos, nosotros respondemos y reaccionamos conforme a la cantidad de palabra de Dios que hay en nosotros. A unos nos falta, otros ahí vamos, pero esto nos debe decir qué tanto de la palabra de Dios hay en nosotros y esta es la que dirige nuestra manera de ser. Amén. Y en el verso, otra vez voy a leer el 9 y el 10. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Es que lo que a ti te pasa nunca lo hemos visto. Es imposible. Y aquí viene el momento, y esto es clave. Si lo que vemos en ti lo podemos tener nosotros. Ahora dinos cómo fue el secreto. Dinos cuál fue el chivo, decimos por acá. Dinos qué fue lo que hiciste, cómo es que se te abrieron los ojos. Porque habrán unos que verdaderamente quieren tener apertura de ojos. Y hay otros que lo que quieren es que criticar y destruir. Hay unos que aún esa información la usan para lo verdadero y otros la usan para lo falso. Para lo verdadero, los hombres sabios del oriente vieron la estrella y dijeron, ya nació el niño y vámonos. Y aparece Herodes y les dice, sí, por favor, cuando lo encuentren me avisan, porque yo también quiero esa información para yo también ir a adorar. Pero entonces el ciego de nacimiento, como estamos hablando en el verso de Lucas, cuando Jesús se voltea con todos y les dice mirad, significa lo que sigue de aquí en adelante solo lo van a entender los que miran. ¿Amén? ¿Me van a entender? ¿Usamos otro ejemplo sobre ese? Sobre ese. Entonces, y les dijo, Lucas, regresamos a Lucas 12:15, y les dijo, mirad, y lo que viene después, y guardaos
de toda avaricia. Solo los que ven, solo los entendidos, solo los cristianos, solo los discípulos, solo los verdaderos se pueden guardar de la avaricia. Porque una vez más, este joven está diciendo: porfa, que mi hermano y yo nos quede mitad la herencia. Y Jesús está respondiendo: lo que a ti te preocupa, lo que tú crees que te da seguridad, o lo que tú crees que te va a perpetuar por mucho tiempo aquí en la tierra, o va a hacer tu vida más fácil, no lo es, te equivocas. Y quieres que yo salga a decir algo que tampoco me corresponde hacer. Porque el Señor dice en Juan 1:11, creo que es Juan, que a lo suyo vino. Él vino a hacer lo que él debía hacer, pero los suyos le pedían que repartieran la herencia. Los suyos le pedían que cuándo se iba a sentar en el trono para gobernar. Los suyos le decían: ¿y cuándo va a bajar el ejército y nos vas a liberar a nosotros? Pero claramente Jesús dice: yo vine a lo que yo tengo que hacer. Y cuando dice vino a lo suyo, y vine a los míos, y los míos van a despertar, y los míos van a ver, y los míos van a oír, y los míos van a recuperar su lugar y su condición como verdaderos, los de la imagen y la semejanza. Entonces, mirad y guardaos de toda avaricia. El que no tiene los ojos espirituales abiertos sigue con su esperanza puesta en este mundo. Había una persona que me decía: mira, yo tengo mucha paciencia en lo que a mí me pasa, pero a todos estos de aquí no los aguanto. Pero ciertas cosas de trabajo no las aguanto, ciertos procesos no les tengo paciencia. Aconsejame qué hago. Primero vamos a recoger la ofrenda. Entonces le digo: lo que pasa es que la paciencia es fruto del Espíritu. Y lo que sucede a él es lo mismo que pasa con este joven. Lo que pasa es que tu esperanza está puesta en ese proceso. Tu esperanza está puesta en la persona con la que estás. Tu esperanza está puesta en que te van a llevar la comida en media hora o gratis. Tu esperanza está puesta en que yo mañana es un nuevo día y amanezco mejor. Y como la esperanza está puesta en un mal lugar, y la respuesta que siempre tenemos de ahí no es la que esperamos, creemos que por eso, por eso es que yo no soy paciente, pero en realidad, como me decía él, pero la paciencia es fruto del Espíritu. Entonces, a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, nuestra esperanza sigue siendo en el Señor. Como les decía hace un rato, el que ya ve es: bueno, si un proceso tarda 2 horas, pues tarda 2 horas. Pero es que yo la quiero en 10 minutos. Vas a pasar horas, 50 minutos mordiéndote el hígado, porque va a salir en 2 horas. Pero por eso es importante el que seamos aquellos, como decía Jesús: yo no vine a ser juez de lo material. Eso no me corresponde a mí, para eso hay tribunales y hay dónde arreglar eso. Pero entonces debemos entender qué es lo que la palabra va a hacer en nosotros. ¿A qué la palabra qué es lo que la palabra debe hacer en nosotros? Y cómo yo debo ser uno con la palabra del Padre. Entonces, de nuevo, y les digo: y guardaos de toda avaricia. Y lo que viene aquí, marquémoslo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto lo está diciendo en relación a la pregunta: dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. Mira, la vida del hombre, porque tú estás diciendo: con esa herencia yo tengo vida, con esa herencia yo ya serviré mi vida hasta los 80 años, hasta los 90 sin trabajar. Con esa herencia yo ya tengo posibilidades de desarrollarme aquí y de seguir adelante. Y Jesús le está respondiendo: no, porque la vida del hombre no consiste, y aquí le agrego yo, en la abundancia de los bienes materiales que tú tengas. Inmediatamente nosotros, por la dualidad, entendemos: porque la vida del hombre depende de la herencia, de la heredad, de la riqueza espiritual que tengamos. Porque los ojos de este muchacho están puestos en los 80, 70, 100 años que va a vivir en la tierra. Y Jesús le está diciendo: tú tienes que ver hacia lo eterno. Y yo a eso he venido, a que recuperemos nuestro lugar en la imagen y semejanza, con la imagen y semejanza en lo eterno. Amén. Entonces,
Entonces la declaración de Jesús es poderosa. La vida del hombre consiste en la riqueza espiritual que tenga, no en la suma de bienes materiales. Pero les aseguro que el que es rico espiritualmente tiene bienes materiales. Porque es inteligente, es sabio, es diligente, no compra por impulso. Ya salió la nueva, no sé qué, y lo necesita. No, que tiene los ojos abiertos. Cuando una cosa que es lo espiritual controla lo material, controla o sea, el Señor en lo espiritual toma su palabra, toma dominio de nuestras acciones, de nuestro carácter y todo, eso se va a reflejar también en lo material. Y eso lo hemos aprendido. Por eso cuando oramos por todos aquellos que anhelan o necesitan sanidad en su cuerpo, que están enfermos y necesitan salud, lo primero que decimos es: Señor, restaura su espíritu. Y con su espíritu restaurado tú puedes sanar su cuerpo. Pero de nada sirve que haya una sanidad en su cuerpo si su espíritu está apagado y perdido. Solo van a pasar unos días más o unos años más para que éste se pierda. ¿Y a qué nos llamó el Señor? Si el Señor nos dice: háblale que se levante porque lo voy a sanar, le hablamos, se levante y va a sanar. Pero mientras esa revelación de parte de Dios viene, nosotros debemos orar y debemos interceder para que su espíritu despierte, para que lo que dice aquí, porque la vida del hombre consiste en lo que espiritualmente él entiende, él recibe, donde él se conecta. Entonces cuando clamamos: Señor, restaura su espíritu, porque si su cuerpo no pasa, él accedió a la vida eterna. Pero ¿de qué nos sirve orar para que su cuerpo se restaure? Como pasó con un rey que vemos ahí, que el Señor le dio 15 años más de vida. ¿Para qué se los dio? Se terminó perdiendo. Entonces la vida del hombre consiste en los bienes espirituales que poseemos. ¿Y cómo testificamos los bienes espirituales? Gálatas 5:22. Cuando el hijo pródigo dice: Padre, entrégame los bienes que me corresponden porque voy a ir a predicar tu nombre. Y era cierto. Voy a salir a cumplir tu voluntad. Y era cierto. Y el Señor lo llena de esa heredad, y lo voy a decir de esta manera, y le entrega 9 son, ¿verdad? Le entrega 9 elementos de la heredad. Pero por vivir perdidamente, perdió el amor, perdió la paciencia, perdió el gozo, perdió la templanza, perdió la mansedumbre, perdió la fe, la paz y otras 2. Ya dije amor. Y otras 2. Benignidad. Ustedes se lo saben, ya saben. La vida de nosotros consiste en que estos 9 elementos del fruto operen en nosotros. Jesús le dice al otro: es que tú quieres una casa, tú quieres un carro, lo puedes tener, y nosotros lo podemos tener, y no se preocupen, lo podemos tener, hay que trabajar. Y si alguien se ganó la lotería, que eso de todo, pues este mundo le permitió ganarse la lotería, pero que eso no le aparte de hacer la voluntad de Dios, que se acuerde de nosotros. Pero entonces la declaración que le hace Jesucristo: la vida del hombre consiste en cuánta paciencia tiene. La vida del hombre consiste en cuánta mansedumbre tiene. La vida del hombre consiste en cuánto amor hay en él. Y Dios es amor. Entonces, para que yo sepa cuánto amor hay en mí, ¿cómo lo mido? Con cuánta palabra hay en mí. Dios es amor, y la palabra es el mensaje de la voz. La palabra es Dios. Si la palabra está en mí, yo tengo amor. Si no, soy un címbalo que me suena. Solo bulla, solo eso que está marteando ahí, nada. Entonces la vida del hombre consiste en cuánta fe tengo, en cuán espiritual soy. La vida del hombre. Y esta es la declaración que hace Jesucristo. Entonces no la hace en: mira, te voy a responder por la pregunta que tú me haces. Pareciera que Jesús se voltea y le dice: mira, lo que tú dices ni te lo voy a contestar. Lo que sí te voy a decir es lo que yo vine a enseñar y lo que yo sí vine a juzgar. Yo vine a juzgar quiénes son espirituales y quiénes son naturales. Y aquel que desea hacer la voluntad de Dios y conocer de Dios, yo le voy a revelar quién es. Y esa es la parte que Jesús está mostrando que es lo que va a hacer, y es en la que nosotros nos debemos ocupar.
Entonces la vida del hombre consiste en la abundancia de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia. Ya dije templanza. Y otra más que ahí está en Gálatas 5:22. Gozo, ya dije gozo. Fe. Ahí está Gálatas 5:22. Lo voy a imprimir, lo voy a poner ahí arriba. Mira. Lo que yo debo entonces estar evaluando y lo que yo debo estar ocupándome es que la heredad del Padre sea una verdad en mí. Que la herencia, que la heredad, que la riqueza del Espíritu sea verdadera en mí. Y el que alcanza el fruto del Espíritu y el que alcanza a poner por obra esta heredad, también recibe la heredad de la tierra. Solo que la Biblia le llama riquezas injustas. Pero aún las riquezas injustas, aún de ellas hacemos uso nosotros. ¿Para qué? Para seguir predicando, para seguir avanzando, para seguir en este camino de discipulado. Y lo decía yo de alguna manera, esto es una riqueza injusta, porque no es espiritual, porque esto es algo material, pero lo usamos para predicar al Señor en lugar de tenerlo en una discoteca. Amén. Este lugar entra en la categoría, que ya si quieren vamos a predicar el siguiente domingo, este edificio en una riqueza injusta, porque no es a lo que Dios le llama justicia. Ese es el tema. Porque Dios le llama justicia a lo que es nacido de Dios, a lo que es del Espíritu. Todo lo demás es injusto. Entonces esta es una riqueza injusta, pero que nosotros, por obra de Dios, la podemos utilizar para prepararnos, para discipularnos y para ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos. Amén. Entonces, la reflexión que debemos hacer, la meditación en nuestro corazón es si yo me estoy ocupando de lo que en realidad consiste la vida en cada uno de nosotros. Si yo estoy utilizando la palabra para verdaderamente ser aquel que viva, o solo quiero que ésta se acomode y se manipule para lo que yo siento. Que mis hermanos, los sentimientos en nosotros son temporales. Los sentimientos son temporales. Aún si alguien dice, nunca te voy a perdonar, eso también va a ser temporal. Si es que no me has pagado, va a ser temporal. El sentimiento, después no pagó, pero ya no lo odiamos. Pero todos los sentimientos son temporales, por eso no podemos basar nuestras acciones en temporalidades. Aún el enamorarnos no puede ser sobre un sentimiento, tiene que ser ¿en qué? En conocimiento. Porque uno se engorda un poquito, se arruga un poquito. Y uno hasta que está viviendo en pareja se conoce realmente. Fuera de eso uno solo transmite la imagen que quiere transmitir. Cuando decía hay que ir a ver a la novia, ¿quién se iba en pantaloneta sin bañarse y despeinado? Nadie, solo yo. Pregúntenle, yo sí. Pues si me quiere, y si no, pues otra vendrá. Hay cola aquí. Pero todos nos bañamos, nos perfumamos y llegamos impecables. Y ya después de tres meses de casados y no que así pasabas todos los días, pues no, eso es algo para irte a ver. ¿Y por qué te pones sobre la misma playera? Es mi favorita. Por eso uno no lo puede basar en lo que ve, y se lo digo a todos los solteros aquí, que otra vez lo vuelvo a decir, aquí no vamos a pasar la hora por los solteros, pero reciban lo que la palabra dice. Porque Dios no nos llamó a orar para que ustedes consigan esposa. Si quieren novia o esposa, consíganla. Muévanse, pónganse las pilas. Pero que sea cristiana o cristiano. Orando por la sierva, dice de aquí de la iglesia, o por el siervo aquí en la iglesia. Pero todos entonces nos damos así, voy a llegar, pastor, préstame su saco porque voy a ir a ver a la patoja, yo te lo presto. Pero hay que mostrarnos como realmente somos, si no después vienen los problemas. Cuando las apariencias se quitan, cuando ya no podemos mantener lo aparente, surge donde viene la mamá o la suegra. Ah, si yo te lo dije. Yo lo vi desde que me lo trajiste o me la trajiste aquí, yo lo vi. Pero como vos colgado o colgada. Entonces, la reflexión y la meditación debemos ocuparnos
aquello en lo que la vida del hombre consiste, dicho por Jesucristo. La vida consiste, la vida es, la realidad de la vida, según la voz del Padre, y lo que a nosotros se nos dice es cuánto del fruto hay en nosotros. Y esa es la heredad que sí el Señor desea repartirnos. Y esa es la heredad con la que Él sí desea juzgarnos. No los bienes materiales, sino los bienes del Espíritu. Entonces la palabra no es para acomodarla a nuestros sentimientos y emociones. Es para que a pesar del momento emocional en el que nos encontremos, descubramos ahí el seguir avanzando en el camino y seguir avanzando en hacer la perfecta voluntad del Padre. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas